Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Nos estamos conectando. Y bueno, vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día más de vida, Dios mío, porque hoy podemos estar nuevamente reunidos, Señor, para poder escuchar más de tu palabra, para poder aprender más de vos. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas, que estés hablando también a nuestros corazones, Señor, que nos estés ayudando a poder prestar atención a tu palabra, a poder también alabarte, a poder, Señor, abrir nuestros labios para exaltarte, para proclamar tu nombre, Dios mío. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, vamos a cantar algunas alabanzas. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa
Gracias, Señor, porque podemos alabarte, Señor, porque podemos confiar en ti, aún en estos tiempos, Dios mío, aún en las dificultades, en cada momento, en cada etapa de nuestras vidas, siempre podemos acercarnos a vos y confiar en ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Y seguimos alabando a Dios, seguimos exaltando su nombre. ¿Quién soy yo para que me pienses y que escuches mi clamor? Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Gracias, Padre, por ser nuestro amigo fiel, Señor, porque vos siempre estás todo el tiempo, Señor, ayudándonos. Y gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tu fidelidad es grande, Dios mío, con nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Y bueno, seguimos con la reunión, así que ahora lo voy a dejar en compañía del pastor y Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, un gusto poder estar nuevamente de esta manera, aunque sea, ¿no? Sería más gusto estar reunidos en la congregación y, bueno, alabando al Señor. Bueno, confiemos en que cada vez falta menos. Amén. Bueno, saludo a todos, como dije, los extraño también. Lo vengo diciendo, bueno, lo digo a veces en forma personal, más personal por WhatsApp. Este es el tiempo de la tecnología. Y
Y bueno, Dios bendiga a cada uno de los hermanos de cada lugar, ¿no es cierto?, que congregan con nosotros. Los hermanos allá de Marcos Paz, de Saba también, de Catán, de ahí Palomar, también tenemos hermanos que vienen de allí, de Tapiales, que vienen de lejos, y bueno, obviamente todos los de la zona de Castillo, Casanova, no sé, algunos San Justo. Dios los bendiga, hermanos, amén, los extrañamos. Y bueno, le damos gracias a Dios por todo esto, y como digo, no es fácil, seguimos en la lucha, ¿no?, esperando que se puedan habilitar, ¿no?, nuestros templos, ¿no? Creo que todos los pastores estamos igual, ¿no? O sea, estamos que nos salimos, como se dice, de la vaina. Y los hermanos también, ¿no? Espero que sea así. Y los animo a seguir orando por todo, cada uno en lo personal también para poder perseverar, ¿no? Y que no sea un tiempo en el que justamente se descuide, ¿no? Porque algunos, como venimos diciendo, van a salir fortalecidos de esta cuarentena, pero otros quizás salgan bastante debilitados, ¿no? Porque uno, conociendo la iglesia, sabemos que la importancia del congregar también, ¿no? Para muchos, más cuando uno recién empieza, y bueno, por ahí uno va bien y después el no congregar nos lleva muchas veces a empezar a volver por ahí algunas actitudes que teníamos antes y que las veníamos corrigiendo. Por eso es importante de que estés atento y de que no estés volviendo a cosas del pasado, ¿no?, a cosas que dejaste cuando se trata de Cristo, sino empezar a mantenerte firme, ¿no?, en lo que es la Escritura, lo que venías aprendiendo, lo que venías recibiendo de parte de Dios, de lo que debe ser también un hijo de Dios, lo que debe ser un cristiano. Vamos a compartir ya la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. San Marcos, vamos a leer capítulo 1. Capítulo 1 a partir del versículo 1, dice la palabra del Señor de esta manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Y sabe que la historia de Juan el Bautista es una historia tremenda, ¿no? Ya desde su propio nacimiento, ¿no? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, sacerdote, en el templo, servían los sacerdotes en el templo en esa época, y hijo también de Elizabeth, que es prima de María, ¿no? Bueno, se conoce por ejemplo la historia. Y lo interesante, bueno, o los detalles del nacimiento de Juan, tiene que ver con que sus padres no eran personas jóvenes, sino justamente dice la Escritura que Elizabeth era estéril y Zacarías era un hombre ya anciano, ¿no? O sea, los dos eran grandes, pero encima Elizabeth era estéril. Y así que, bueno, obviamente era imposible ya prácticamente tener un hijo. Pero bueno, meditando en esto, seguramente uno se pone a pensar que, como todo matrimonio, por lo general quiere tener un hijo, por lo general digo, ¿no? Y anhela tener un hijo. Y bueno, me imagino los años que habrán estado clamándole a Dios, ¿no? Dice que eran dos personas justas, los años que habrán estado pidiéndole a Dios por ese hijo, ¿no? Para que venga, y bueno, y no pasó nada, ¿no? Pasaron años, y bueno, y por lo que Zacarías dice cuando el ángel se le aparece y le dice justamente de que su esposa iba a tener un hijo, o sea, de él, obviamente, él ya prácticamente no lo cree, Zacarías, ¿no? A tal punto de que esa incredulidad le causa como una consecuencia quedarse sin hablar, quedarse mudo hasta que nace su hijo, ¿no?
Y eso nos enseña algo también, ¿no? De que primero que para Dios, hermano, no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, dice la palabra, para Dios no lo es. Eso nos habla algo, ¿no? Por ahí también nos enseña otra cosa, de que aún personas grandes, muy grandes de edad, pueden ser fructíferas en el reino de Dios, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque uno diría, pero bueno, ellos eran un niño, pero en este caso se juntó el anhelo que ellos tenían de tener un hijo con un propósito divino, con un propósito de Dios. Y qué bueno que también podamos tomar nosotros este modelo, este ejemplo, y entender de que aún nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida natural como hijos de Dios, que se junte justamente con los propósitos divinos de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere, ¿no? Y si Dios te da un hijo, que lo puedas justamente criar bajo los principios de Dios y bajo la voluntad del Señor. No a tu manera, o como decía la canción que cantaba, que hizo famoso Frank Sinatra, a mi manera, no, sino a la manera de Dios. Por eso es importante entender esto y tomar este ejemplo, ¿no? Entonces vemos que no importa la situación o el tiempo, si realmente nos ponemos en la mano de Dios y nos encontramos con la voluntad de Dios, podemos ser personas que produzcamos, ¿no? Que fructifiquemos también para el reino de Dios. Y en este caso se juntó justamente el propósito de Dios de enviar un mensajero, ¿no? Que fuera delante del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, para, dice, enderezar el camino al Señor. Y bueno, y ocurre esto, ¿no? Un milagro tremendo. En ese tiempo, ¿no? Aparte era muy, muy importante, ¿no? Hoy por ahí, bueno, los hermanos grandes quédense tranquilos, quizá no es que van a tener un hijo, pero pueden fortificar en otro tipo de cosas, ¿no? Y también con los propósitos del reino de Dios. Entonces, esa es una cosa. Y luego después también lo que dice la Escritura, obviamente la palabra de Dios se cumple. Y también entender de que la incredulidad, ¿no? También nos puede dejar mudos, ¿no? Muchas veces no hablamos porque no creemos, hermano, ¿sí? El apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta, ¿no? O sea, si no crees, no vas a orar. Si no crees, no vas a hablar. Por eso la importancia de creer. Y aquellos que hablan, que pueden transmitir el mensaje porque primeramente han creído. Eso nos muestra esta enseñanza también. Pero después, bueno, vemos también lo que ocurre, ¿no? Cuando María, ya la madre de Jesús, el instrumento de Dios para que naciera Jesucristo, se encuentra con su prima, dice la palabra del Señor que en ese encuentro, ¿no? Ya Jesús estaba en el vientre de María, Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, y dice la Escritura de que cuando se contactan, ¿no? Las dos mujeres, Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo, ahí en el vientre de su madre. Yo creo que no hay otro, no recuerdo otro caso, por lo menos en la Biblia, en donde acontezca algo así, ¿no? Por eso digo, qué tremendo, ¿no? Y eso me llevó a pensar, ¿cómo sería, ¿no? Tener un bebé que nace ya lleno del Espíritu Santo? Son cosas, ¿no? Uno puede dar rienda suelta a la imaginación, ¿no? Pero bueno, lo dice la Biblia, dice que fue lleno del Espíritu Santo aún ahí. Y vemos que luego este joven, no se habla más nada, luego ya se aparece Juan el Bautista, justamente en el caso de Marcos, habla, dice, principio del Evangelio de Jesús, los comienzos, ¿no? Cuando ya Jesucristo andaba, más o menos, obviamente tenían la misma edad los dos, y Juan tiene el propósito de Dios de prepararle el camino a Jesucristo, ¿no? Y en esto es importante entender de que Juan, por ejemplo, también, él tenía que haber sido un sacerdote también, ¿no? En su vida. Tenía que haber sido un sacerdote como lo fue su padre, porque así era la costumbre en esa época, y la ley de Dios para los sacerdotes, ¿no? Y sin embargo, Dios lo llama a ser un profeta. De vuelta me hace acordar un poquito a lo que le pasó a Jeremías. El profeta Jeremías también era un joven que se estaba preparando para ser un sacerdote, pero sin embargo, Dios lo llama, ¿no? Siendo un joven ya en este caso, a ser un profeta. Pero lo tremendo de Juan el Bautista es que él es llamado ya en el vientre de la madre. Ya el ángel le dice a qué se va a dedicar, qué va a hacer antes que naciera. Y bueno, obviamente él nace y crece con ese propósito, ¿no? Yo no me imagino lo que... Tenemos la historia, por ejemplo, algunos casos, algunos pasajes donde no hablan de Jesucristo como niño, ¿no? Cómo era, pero de Juan el Bautista no tenemos nada, así que solamente lo podemos imaginar. Pero sí dice la palabra, bueno, que aparece luego predicando, ¿no? Dice bautizando, y
en el desierto. Y también lo hace esta palabra Juan el Bautista en cumplimiento a lo que decía el profeta Isaías, porque hermano, todo lo que ocurre acá, acontece, tiene que ver con cumplimiento a la palabra de Dios. Por eso la importancia de que creamos a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, hermano, va a acontecer. Así como lo que viene por delante, Dios ya lo habló en su palabra y va a acontecer. Por eso tenemos que creer, confiar y refugiarnos en el Señor. Y dice que Él, en cumplimiento a la palabra, ¿no? Dice que empieza a predicar, dice que bautizaba en el desierto. Yo también esto pensaba, qué tremendo que fue la vida de Juan, ¿no? Que se le ocurre bautizar en el desierto. O sea, no había gente, pero había agua. No es que era un desierto, obviamente, en el sentido por ir de arena que nosotros imaginamos, sino que era un lugar donde no habitaba gente, donde no había nadie. Y ahí él empezó a proclamar. Y lo importante también es que la gente, dice que acudía a Juan, ¿no? Y a escuchar lo que tenía para decir. Y qué importante que el Señor nos llame de esa manera también, ¿no? Que a veces pues nosotros tratamos de acercarnos de los diferentes medios para que nosotros alcanzar el mensaje a las personas, pero qué importante que las personas también decidan acercarse y querer acercarse a Dios y querer saber de Dios, que puedas escuchar el mensaje de Dios, que tengas hambre de la palabra como estas personas que acudían a Juan, ¿no? Y que eran la gran mayoría. Y dice que la gente se acercaba a ese lugar y él dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento. O sea, no le estaba hablando de vení que Dios te va a dar una casa, vengan que Dios le va a dar esto, te va a dar un auto, vas a tener un mejor estatus, o te va a subir a otro nivel. Nada que ver con eso, sino justamente les predicaba y le decía que tenían que arrepentirse de su pecado. Y la gente venía y cada vez venía más gente, ¿no? Y escuchaba, y claro, viste, cuando empieza a haber más gente, en eso se acercaron escribas, fariseos, ¿no? Y bueno, Juan el Bautista también lo detectó, ¿no? No quiero decir que todos hubieron escribas y fariseos que luego se aceptaron la fe y se arrepintieron de sus pecados, pero algunos venían para chusmear, digamos, a ver, bueno, donde hay multitud, vamos a ver qué podemos hacer acá, ¿no? Y era un tiempo muy complicado en el que Juan el Bautista está haciendo esto. Entonces pensaba, qué bueno, ¿no? Que uno se acerca a Dios con arrepentimiento. Hermano, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y la forma de preparar el camino al Señor para que Jesucristo entre en nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera real, de una manera transformadora, es arrepintiéndonos, reconociéndonos como pecadores y entendiendo que separado de Cristo, hermano, nada podemos hacer y que lo necesitamos. Pensaba también en esto, ¿no? En el tiempo justamente que le tocó predicar a Juan el Bautista, prepararle el camino al Señor. Jesús mismo luego diría más adelante, ¿no? De esta situación, que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y dice violento la Biblia, no dice valiente. El texto original es violento, ¿no? Por eso algunos dicen que, bueno, que se refería a la violencia que ejercían justamente los escribas, los fariseos, al descarriar a la gente para otro lado. Otros dicen que se refiere justamente a que hay que tener actitudes firmes, ¿no? Para poder entrar en el reino de Dios, ¿no? Tomar muchas veces decisiones drásticas en el sentido de cortar con lo que te aparta de Dios, de cortar con lo que te hace mal, lo que te lleva por otro camino. Por eso tomar decisiones no en el sentido de violencia física o verbal, sino de tomar actitudes fuertes, ¿no? En este sentido. Yo concuerdo más por ahí con esta posición. Pero sí también podemos ver que en ese mismo tiempo, en el tiempo de Jesucristo, era un tiempo corrupto también. Y yo diría también por ahí muy parecido, muy similar al tiempo que estamos viviendo ahora. Y no solamente a nivel político, no solamente a nivel de gobierno en ese momento, sino también a nivel de la iglesia. En el mismo templo en donde se debía adorar a Dios, donde Dios había mandado que se dejara un lugar que era conocido como el patio de los gentiles, donde los no judíos, los que no eran raza judía, podían estar ahí y orar y adorar a Dios igual, ¿no? Si bien no era en el centro del templo. Pero Dios ya venía de esta manera demostrando que un día iba a alcanzar a toda la humanidad, ¿no? Con su gracia y su misericordia. Aunque en realidad siempre lo hizo, ¿no? Porque cada uno, aún no siendo de raza judía, podía acercarse.
y por eso Dios me había mandado que se hiciera eso. Pero ¿qué hicieron en el templo, en ese lugar donde debía ser un lugar de oración? ¿Qué hicieron? Lo llenaron de lugares donde estaban los cambistas, donde vendían los animales que debían ser sacrificados en el templo, etcétera, etcétera. Y se transformó eso en un lugar de corrupción, ¿sí? Ahí estaban, como podríamos decir hoy, los arbolitos, ¿no? Que cambiaban plata, los cambistas, y cuando hacían el cambio de dinero, ¿no? Porque había mucha gente que venía de diferentes lugares a Jerusalén, estafaban a la gente, ¿no? Con el cambio, o sea, cobraban mucho más de lo que tenían que cobrar, los animales lo vendían como 7 veces más de lo que valía un animal común, porque tenía que tener la aprobación del sacerdote, y obviamente los sacerdotes recibían un dinero a través de eso. O sea, por eso digo, era un lugar y un tiempo corrupto, muy corrupto en todos los ambientes, ¿no? Y hasta ese punto llega el mismo Jesucristo, hasta ese lugar. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Bueno, algunos conocemos la historia. Muchas veces hablamos de Jesús amoroso, cariñoso, pero en este caso, ¿no? Cuando Jesús llega al templo, dice la Escritura que, bueno, tomó una soga y empezó a agarrar a los sogazos y a tirar las mesas de los cambistas. Yo me imagino a ese Jesús enojado, hermano, y no quisiera estar ahí. Pero él dice, ¿qué dice Jesús? Bueno, mi casa de oración debe ser, y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, ¿no? Jesucristo mismo dijo esto. Por eso digo, y es el mismo tiempo en el que proclamaba Juan el Bautista. Era un tiempo muy duro. Por eso digo, en algunas cosas muy similar a lo que acontece ahora. Y muchas veces también en las propias iglesias, ¿no? Donde se distorsiona la palabra, en donde ven y pone tanto que Dios te da tanto, y no es así. Obviamente tenemos que colaborar con la iglesia voluntariamente porque es necesario, ¿sí? Pero no distorsionando la palabra, la escritura, sino haciéndolo como Dios quiere, ¿no? Y yo creo, como dije también otro día, que hay una prosperidad que viene de parte de Dios, pero lo más lindo es sentirse uno colaborador de la obra de Dios también, ¿no? Bueno, y vemos la historia de Juan el Bautista, retomando, era un tiempo tremendo, a tal punto de que él, cumpliendo con el mandato de Dios, cumpliendo con lo que Dios le mandó a hacer, termina preso Juan el Bautista, ¿no? Termina preso. Y bueno, se conoce la historia, luego hasta le terminan cortando la cabeza, ¿no? Entonces también entender de que el compromiso con Dios en los tiempos difíciles justamente no va a ser nada fácil. Pero con la ayuda de Dios y lleno del Espíritu Santo, tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios, el reino de Dios. Y cada vez se va a hacer más difícil, ¿no? Y ya en estos tiempos, como decía, hay mucha corrupción en diferentes lados. Por ahí se vuelve por ahí un poco más light el tener, el no proclamar la palabra como tiene que ser. Pero bueno, Juan el Bautista lo hizo y creo que debe ser nuestro ejemplo. Jesucristo mismo termina crucificado. Así que también vemos que en ese sentido también nos puede pasar. Quizás por ahora no sea físico, pero sí con todas las filosofías y pensamientos e ideologías que se están metiendo, aún dentro de las propias iglesias, de alguna manera nos están matando también, ¿no? Y pensaba en todo esto, ¿no? Y justamente entender que nosotros tenemos que de alguna manera, cada uno de nosotros, hacer de Juan el Bautista, ¿no? Que es nuestra función, predicar la palabra a las personas, no atraerlas hacia nosotros, sino justamente que nosotros seamos ese instrumento, como Juan el Bautista, preparar el camino a las personas a través de la palabra, a través de nuestra oración, de que puedan ser libres para poder recibir a Jesucristo, de poder encaminarlos, ¿no? Y que realmente puedan encontrarse con el Señor Jesús. Y miraba, y Jesús, Juan el Bautista igual anunciaba, ¿no? Decía él, yo los bautizo con agua, ¿no? Pero detrás mío viene uno que es más poderoso que yo. Y qué lindo que nosotros podamos también hablar de esta manera. Mira, yo te hablo esto, yo te comparto la palabra, pero en el momento que aceptes a Jesucristo, ¿sabe qué? El Señor te va a llenar de su Espíritu Santo. Él es el único que te puede bautizar con el Espíritu Santo. Por eso es importante entender esto, ¿no? Y la importancia de que la persona entienda y reciba a Cristo como su Salvador, ¿no? En estos días también pensaba, vi, ¿no? Algo que subió un pastor amigo que la verdad que me gustó, ¿no? Utilizando una palabra que se utiliza mucho en estos tiempos, ya hace un tiempo, ¿no? Hay muchas palabras como que se están, o de moda, no sé cómo llamarlo. Como ayer la pastora hablaba de resiliencia, ¿no? Pensaba en empoderamiento, ¿no? Empoderarse, ¿no? Son palabras, ¿no? Y ahora también ser empático, tener empatía.
y que particularmente no vienen todos de ambientes bastante medio académicos o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, se van infiltrando. Pero está buena la palabra, ¿no? Porque tiene que ver con involucrarse con los sentimientos de una persona, de estar en el lugar de la otra persona, en la posición de entender a la otra persona, ¿no? Y por lo general personas que están en situaciones por ahí más difíciles. Y bueno, este pastor amigo puso más que empatía, ¿no? Que Jesucristo es más que empatía, Él murió por mí, algo así, ¿no? Y es verdad, o sea, Jesús no solamente nos entendió, no solamente nos comprende, sino que se pone en nuestro lugar y muere por nosotros y paga el precio de nuestros pecados. Mirá si no tenemos, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Que muchas veces a los cristianos no se nos entiende dónde vamos, en los diferentes lugares donde vamos, es como que a veces tenemos que andar con cuidado hoy en día de que nadie se ofenda, ¿no? Cuando hablamos la palabra, cuando transmitimos el mensaje. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a poder transmitir esto justamente, de que la persona pueda escuchar y entender de que no solamente Jesús le importa su sentimiento, le importa su vida, le importa su alma, sino que murió por cada uno en la cruz del Calvario, ¿no? Y cuando uno entiende esto y el Espíritu Santo entra ahí donde la vida es transformada. Por eso la importancia de creer, de proclamar y de ser estos Juan Bautista de alguna manera cada uno de nosotros, ¿no? Que no perdamos el tiempo. Yo pensaba también de que el diablo está aprovechando mucho esto, porque si bien estamos en cuarentena, hay muchas cosas que no se pueden hacer, y como dije, yo sé que hay hermanos que les cuesta, ¿no? Cuando no congregan es como que se nos enfrían, como decíamos nosotros antes, ¿no? Están fríos. Y esto yo sé que seguramente está ocurriendo en algunos, por eso te animo a que no te enfríes, sino que busques del Señor, que comas la palabra y que el Espíritu Santo empiece a llenar tu ser, no te apagues. Y pensaba, ¿no? en que el diablo no para, ¿no? El diablo no está de cuarentena, hermano, ¿sí? Los demonios no están de cuarentena, no están encerrados, los demonios siguen obrando, siguen trabajando. Y por eso nosotros, como Iglesia de Cristo, también tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Velad y orad para no caer en tentación, y como atalayas también ver los peligros que se ciernen sobre la vida, sobre la iglesia, sobre nuestra nación, sobre cosas que el diablo aprovecha, ¿no es cierto?, para avanzar. Así que tenemos que estar atentos también a eso, seguir orando por nuestro país y seguir predicando de la manera que sea y tratando de que las personas acepten a Cristo y puedan romper con todo lo que es del enemigo, ¿no? Así que bueno, yo quería compartir esta palabra, ¿no? Que en estos días pensaba, ¿no? Cuántos, la mayoría de los personajes bíblicos que tenemos, ¿no? En nuestra Biblia, ¿no? Palabra escrita, en ese tiempo, ¿no? Que muchos los admiramos, ¿sí? Le decimos, qué bueno Juan el Bautista, Jesús ni hablar, pero qué bueno Pedro, mirá qué bueno esto, y la mayoría terminaron muertos justamente por su compromiso con la prédica del Evangelio, con su compromiso con Dios, ¿no? Murieron en el tiempo que tenían que morir cuando Dios lo permitió, por supuesto, pero qué bueno que nosotros podamos tomar estos ejemplos. Quizás nosotros no vamos a morir ahora de la manera que murieron ellos, muchos en forma violenta, pero que podamos entender, ¿no? Y no dejar que nos maten, hablando espiritualmente, ¿no? Así que quiero que oremos, vamos a orar por cada uno. Si te estás sintiendo débil en este tiempo, te animo a que te afirmes en Cristo, te aferres a Él. Si estás sirviendo al Señor con compromiso y quizás te han pasado cosas o te han tratado mal por predicar la palabra de Dios, que también te sientas gozoso en el Señor, ¿no? Dice la palabra que nos sintamos bienaventurados cuando por causa de Cristo somos vituperados, ¿sí? No por cualquier cosa, no estoy hablando de cosas malas, estoy hablando por la causa de Cristo. También tenemos que ser prudentes, ¿no? En la forma de predicar, pero hacerlo, ¿no? Hoy tenemos muchas formas, muchas maneras de transmitir nuestra identidad como hijos de Dios. Bueno, yo les animo a que oren, vamos a orar, vamos a orar juntos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, invoco tu nombre una vez más en esta noche, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Yo te pido ahora, primeramente, por los hermanos que quizás por no poder congregar se han debilitado aún más, Señor, quizás de lo que estaban, algunos
por ahí que recién estaban empezando también y bueno, hoy les está costando mantener su identidad. Yo te pido que tú los ayudes, que esta palabra haga lo que tú le enviaste a hacer sobre sus vidas, que puedan afirmarse, que puedan establecerse, que puedan refugiarse en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por los hermanos que quizás por proclamar tu palabra han sufrido afrenta, Señor, por su compromiso contigo, Señor, han sido afrentados, han sido ofendidos quizás algunos, que tú los alientes en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los animes, que tu Espíritu Santo los renueve, los vivifique y que puedan sentirse, Señor, bienaventurados, que puedan sentirse felices, Señor, por poder cumplir con esta tarea, por poder cumplir con el compromiso, Señor, que han tomado contigo, por poder cumplir con el llamamiento al que tú los has llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Que no mengüen, Señor, sino que, como dice la palabra, ¿no? Que nosotros podamos menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. Es necesario, aleluya. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a llevar tu luz y tu palabra por donde andemos. Que podamos mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, bendice a cada uno de tus hijos en esta noche. Y si hay alguno que está escuchando por primera vez tu palabra, tú también lo toques y pueda arrepentirse de sus pecados, Señor, y recibirte en su corazón. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bueno, Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición y que sea de bendición esta palabra para ustedes. Y bueno, les recuerdo las reuniones, los Zoom. Traten de estar, los varones los martes, la hermana creo que los jueves, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, cada uno ya sabe su reunión. Y el día miércoles, recuerden, hermanos, que nos reunimos en nuestros hogares, ¿no? Pero a estar orando de 8 a 9, ¿sí? Bueno, por lo menos, si bien no podemos estar en un mismo lugar físico, podemos estar en el mismo tiempo, en el Espíritu unidos. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Saludos para todos, en el nombre de Jesús. Amén.